Un día más abrimos el espacio de psicología en Group Televisión y lo hacemos de la mano del psicólogo Enric Valls. Bienvenido, Enric. Un placer estar aquí. Vamos a tratar hoy el tema de la autoestima, un tema muy de moda y que vamos a ir desgranando poco a poco para ver los entresijos de lo que hay detrás. Vamos a hacer primero una definición de la terminología autoestima. ¿Qué es la autoestima? Así es, Miguel Ángel. Estamos cansados, desgraciadamente, de escuchar frases como no valgo nada, por qué el futuro lo veo negro, la gente está por debajo o incluso por encima de mí, soy poco constante, y todas estas frases están conectadas con algo fundamental que se llama la autoestima. La autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, emociones que tenemos sobre nosotros mismos. En pocas palabras, es el cómo nosotros nos vemos y cómo nos ven los demás. Y eso está conectado con el autoconcepto, que precisamente es esa imagen que proyectamos y que nosotros pensamos y sentimos que es de cierta manera. Por ejemplo, si yo tengo una poca autoestima o baja autoestima sobre mí, tendré, digamos, más pensamientos negativos o incluso veré la realidad de una forma más negativa y más, digamos, poco neutral. ¿Qué ocurre? Que es importante, cuando lo estamos viendo en el proceso terapéutico o incluso en consulta, nos damos cuenta que la clave es la autoestima, el cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Para tener una buena autoestima hay que reforzar unos valores, hay que trabajarlos, porque evidentemente no es fácil, es decir, y sobre todo aquellas personas que caigan en el proceso bajo, en que diga estoy, que no, lo que tú has dicho, no valgo, no sirvo. Con lo cual, ¿cómo se trabaja una autoestima? Sí, primero, para que las personas tienen, digamos que para que cambien, tienen que tener tres cosas pendientes o tres cosas presentes. Primero, percepción, segundo, acción y tercero, voluntad. El primero es percepción, saber el porqué, el origen de el por qué uno tiene esa baja autoestima. Pues precisamente la relación con mis padres no ha sido muy satisfactoria, porque mi relación con mi hermano es de dependencia, porque, por ejemplo, en la etapa escolar me han ninguneado, ¿no? Entonces, cuando uno sabe el origen de esa poca autoestima, es cuando empieza a cambiar. Y lo conectamos con esa segunda parte que es la acción, es decir, poner en marcha esas herramientas, esas técnicas y esos recursos que son fundamentales, que ahora explicaremos también para que lo puedan practicar nuestros espectadores. Y el tercero, para generar ese cambio, es voluntad y constancia. Normalmente, cuando uno tiene esa baja autoestima, digamos que es porque todos tenemos una voz interior. Esa voz interior está fomentada por las voces externas, por las voces exteriores, es decir, nuestro núcleo familiar, el colegio, la etapa adulta, incluso en el ámbito laboral, social y todas esas áreas que nos competen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos dos extremos. Tenemos personas que se basan con que son súper maravillosas, todo es perfecto, yo soy el mejor, los podemos identificar con que no tienen ningún tipo de problemas y los demás están por debajo de él o de ella. Y justamente tenemos lo contrario, que son personas pesimistas que verbalizan que todo me pasa a mí, todo es negativo, fíjate tú, no tengo nada de suerte. Y ahí encontramos, digamos, una autoestima por los suelos. El punto intermedio, el tener una autoestima sana, es aquel que reconoce los valores o, digamos, las capacidades y las habilidades y sus limitaciones y sus problemáticas y quiere cambiarlas. O sea, digamos que una autoestima sana reconoce sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, y las menos buenas hace por cambiarlas. Uno de los problemas que puede existir, pregunto, quizás sea ponerse unas metas demasiado elevadas que no se pueden cumplir. Efectivamente, uno de los fracasos o que influye directamente con la autoestima es precisamente
que las personas suelen focalizarse o suelen poner unos objetivos que luego no pueden cumplir. Como por ejemplo, es muy común al inicio del año, personas que dicen, quiero dejar de fumar, hacer dieta, quiero encontrarme mucho mejor. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que son metas muy a largo plazo. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a plantear son metas a corto plazo. Por ejemplo, esa persona que decide crear un nuevo hábito y adelgazar, lo que debe de hacer es, por ejemplo, si sabe que no va a ir en 5 días o que no va a ir durante toda la semana, que se plantee un objetivo que sepa que va a cumplirlo. Pues, ostras, Enric, sé que me va a costar, pero mira, voy a ponerme 2 días a la semana. Empezar con aquello que es más alcanzable, porque esto es adictivo. Cuando salimos de la zona de confort y practicamos algo positivo, pues disminuye nuestro sufrimiento, dormimos mejor, atraemos más los pensamientos positivos y, por tanto, nuestra visión cambia. Pero claro, no hay fórmulas mágicas, no hay pócimas, no hay botones de pilotos automáticos. Lo que sí que hay es plantearnos y presentar aquellas herramientas que están a nuestro alcance, que lo podemos trabajar en el proceso psicológico o incluso que también pues, ahora mismo podemos dar una pauta, ¿no? Y podríamos conectar la autoestima con la felicidad, es decir, ¿la autoestima es el camino que nos puede conducir a la felicidad? Correcto. Aristóteles decía que la felicidad está en uno mismo. Y precisamente la felicidad no es un fin, es un estado. Es decir, es intentar aprovechar aquellas situaciones que nos sirven o que incluso nos sentimos o nos hacen sentir, mejor dicho, realizados. A mí el tema de felicidad, la verdad es que personalmente huyo un poco de ese término, porque prefiero poner un símil que es la plenitud, el sentirse también realizado, el sentirse apto, válido en aquello que quiere, ¿no? Porque precisamente cuando uno cambia también esa mirada, ese nivel de autoexigencia disminuye y por tanto aumenta la autoestima. La clave es el practicar la autoestima, pues es no exigirse. Practicar la autoestima es también permitirse, regalarse el tiempo a través de actividades de ocio, a través de conectar con los demás. Ostras, es que me cuesta mucho relacionarme. Bueno, pues vamos a un poco plantear salir de esa zona de confort, pues preséntate en un bar o queda con 2 o 3 amigos o intenta establecer un vínculo que te haga que de una forma positiva ver las cosas y cambiar el paradigma, ¿no? Esto sería más o menos quizás lo que en psicología vosotros decís la teoría de los pequeños triunfos cotidianos. Correcto. El ponernos pequeñas metas y el reconocernos aquellos esfuerzos, porque la autoestima no es, insisto, porque también quiero aclarar, para que se queden tranquilos nuestros espectadores, que la autoestima fluctúa, es decir, sube y baja, no es constante, y eso también nos debe de tranquilizar. Un día podemos tener una baja autoestima, por supuesto, pero hay que ponerla en marcha y decir, uy, ¿por qué yo tengo estos sentimientos? ¿Por qué tengo estas emociones? ¿Por qué pienso que no voy a poder? Pues es simplemente cambiar nuestro vocabulario. Por ejemplo, una persona que va a presentarse en una entrevista de trabajo, automáticamente, pues si no tiene presente la autoestima, dirá, no me van a coger. Pues hay que cambiar ese discurso y es, me van a coger, voy a experimentar, voy a aprender de esta situación. Al igual que pues, una persona que piensa que automáticamente es feo, ¿no? Pues voy a pensar, no, yo soy guapo, tengo mis cualidades y voy a mostrarlas al mundo. Quien quiera bien y quien no quiera también. También debemos de comprender que no podemos agradar a todo el mundo, no podemos gustar. Habrá gente que le caeremos súper bien y otra gente que huirá de nosotros. Pero al final nosotros proyectamos en los demás nuestros miedos y nuestras inseguridades. Y eso también está muy relacionado. Cuando alguien nos ningunea, nos falta el respeto, al final es una proyección que tiene la otra persona hacia nosotros y no nos lo tenemos que tomar como algo personal. Y si hablamos de las características en sí de lo que es la autoestima,
Evidentemente, lo primero que aparece es que ella no es innata, es decir, hay que crearla. Correcto, hay que fomentarla, hay que practicarla, hay que entrenarla. De hecho, muy bien, no es innato, porque hay personas que desgraciadamente han tenido una vida muy, lo que nosotros denominaríamos muy complicada, pero ha sido consciente en todo momento, ha hecho un trabajo de autoconocimiento, el saber cómo uno es, el no negar esas carencias y el trabajar sobre esas carencias, el aceptar. Si uno rechaza, si uno no acepta, si uno huye y evita, es entonces cuando le está generando un malestar, y una de las respuestas que nos podemos encontrar también son el perfil narcisista, que es aquella persona que no reconoce ninguna limitación, ningún problema en su vida, y que proyecta en los demás, digamos, siempre están verbalizando de que fíjate tú, ese no sabe hacer nada, la otra persona no es capaz de hacer lo que yo estoy haciendo, y está proyectando es una manera de inseguridad, es un poco suplir esas carencias. Entonces, recordemos, una buena autoestima es aceptar en lo que somos buenos y en lo que no somos tan buenos. Por lo tanto, como bien has dicho, Enrique, hay que ir día a día trabajándola. Por lo tanto, se desarrolla a lo largo de la vida de un ser humano y, evidentemente, podemos modificarla. Cierto, podemos modificarla y debemos de modificarla. Es decir, ¿cuándo es la señal de alarma de que la autoestima está pidiendo a gritos que cambiemos? Pues cuando tenemos pensamientos negativos, como antes hemos comentado, no valemos para nada, nos da vergüenza, no somos constantes. Eso son, digamos, palabras de la parte emocional y de la parte racional de que debemos de cambiar, y nunca es tarde, porque nosotros atendemos a personas que tienen entre 20 años hasta los 70, 80 años. Es decir, nunca es tarde para tener presente la autoestima, el área personal, y empezar a quererse, a valorarse y aceptarse. Y un tema muy importante para mí es marcar esta autoestima en el rol de pareja. Dentro del rol de pareja puede pasar que la persona que no sienta esa autoestima se vea en un escalón por debajo y quizás empiecen las discrepancias de pareja y empiecen los problemas, porque a partir de ahí uno se siente superior. Correcto. Siguiendo el símil de este ejemplo tan visual, lo relacionamos como que si uno no está bien con uno mismo, no va a estar bien con los demás. Y precisamente pasa con la pareja o con las amistades, ¿no? O con la familia, o incluso con el trabajo. Si uno se ve mal o negativo o incluso no se valora, va a estar mal con aquellas personas más cercanas a sí mismas. Entonces, lo primero es así. Primero hay que reconocer, aceptar, saber el porqué y porque estoy ahora visualizando el caso de una persona que decía, ostras, es que a todo el mundo le caigo mal, a todo el mundo no sé cómo agradar, ¿no? Y entonces al final uno también está proyectando una predisposición. Decía, es que a la mínima contesto, me encuentro irritado, me encuentro agresivo. Y eso es porque no hay lo que se dice, uno no se aguanta. Entonces cuando uno no se aguanta, no aguanta tampoco los demás. Por tanto, esto influye efectivamente directamente con las relaciones más cercanas, y entonces eso es señal de que hay que cambiar. Y la autoestima puede que esté solamente marcada en un área del individuo. Por ejemplo, cada persona durante el día está en el autoconcepto laboral, en el social, en el personal y emocional, en el familiar o quizás en el global. Puede ser que solamente tengamos una baja autoestima solamente, por ejemplo, en la parte laboral y no emocional, o cuando pasa esto es global.
Sí, efectivamente, podemos focalizar más en esa autoestima de realización o digamos de introspección o de valorar diferentemente en el área que nos encontremos. Podemos tener una buena autoestima en el ámbito laboral, en el trabajo. La gente más cercana, los compañeros, pueden decirnos que somos los números unos y nosotros podemos sentir una seguridad y una confianza tremenda, pero luego en el área personal podemos estar bajo mínimos, cero. Y eso es así, correcto. Lo que pasa es que el conjunto, digamos que el conjunto de esas áreas también afecta de forma directa a ese área personal y es clave. No podemos depender del área social, de las amistades, ni de la familia, ni de la pareja, al igual que tampoco podemos depender del trabajo. Nos encontramos personas que se han focalizado toda su vida en el trabajo. ¿Qué ocurre? Que están 20 o 30 años, les despiden y ya se ven fracasados. Es todo una basura, ¿no? Palabras textuales que hemos podido observar. Y no es así, pero porque esa persona ha basado su propia valía, su propia autoestima en ese área. Por tanto, vamos a tener más o menos o a crear independencia en esas áreas que son claves para la persona. ¿Y cuáles serían los principales enemigos de la autoestima? Los principales enemigos somos nosotros mismos. Es decir, al final, si nosotros no nos valoramos y no nos queremos y no nos aceptamos, pues al final somos nuestros propios enemigos y somos el enemigo número uno. También es cierto que debemos de alejarnos de las personas tóxicas que succionan nuestra energía, de las personas negativas que desgraciadamente nos vamos a ir encontrando, o al menos que no invadan nuestro círculo personal, porque si ya estamos en una situación inestable y además nos cargamos nuestra propia mochila de los problemas de los demás, entonces ya tenemos un problema. Entonces, alejarnos de personas negativas, alejarnos de personas tóxicas, empezar a querernos y a valorarnos, también en relación a fomentar esa autoestima a través, por ejemplo, del ejercicio físico. La actividad física está demostrado científicamente que cuando uno camina 30 minutos libera sustancias químicas que son positivas y beneficiosas para el organismo. La dopamina, la serotonina, son sustancias que nos ayudan a fomentar esa autoestima. Y si realmente estamos con una autoestima alta, esto nos va a ayudar en el día a día, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las adversidades, con el tema de cualquier problema que pueda salir. Por lo tanto, la autoestima es fundamental para la persona. Es fundamental. De hecho, yo tengo una pelea personal en relación a los centros educativos porque debía ser una asignatura que se nos deben de enseñar desde el minuto 1, desde primero de primaria, o incluso si me lo permites, desde infantil. ¿Por qué? Porque eso es clave para el funcionamiento diario de la persona. Si no sabemos el porqué, si no sabemos la importancia que tiene el tener una actitud más positiva, porque lo que tú dices, efectivamente, cuando uno tiene una buena autoestima, atrae también positividad, atrae, es adictivo, porque uno descansa mejor, a uno le apetece hacer cosas más agradables, pues por ejemplo, el otro día una persona me comentaba: ostras, Enric, yo siempre había tenido el sentimiento o digamos el pensamiento de querer hacer ejercicio, pero me daba vergüenza a practicarlo con más gente. Me metí en una peña, empecé a superar mis miedos y ahora digo que ¿por qué no lo he hecho antes? He conectado, he tenido o he hecho nuevas amistades, incluso hago ejercicio, tengo una rutina y por tanto yo me encuentro mucho mejor. Entonces, la autoestima es clave y es fundamental para el funcionamiento del ser humano. Igual que al principio de la entrevista comentábamos que la autoestima era el camino de la felicidad, ¿podríamos afirmar que la falta de autoestima es el camino de la depresión? Sí, aunque también debemos de decir que, por ejemplo, en la depresión influyen muchos más factores a nivel también de esquemas cognitivos, es decir, de pensamientos, de algún tipo de carencia
a nivel químico, ¿no? Neuronal, pero sí que es cierto que uno de los pilares fundamentales o del tratamiento en la depresión es el trabajo personal del área de la autoestima, ¿no? Sí, y de hecho es que está conectado con todas las patologías o con todas las enfermedades porque es la clave para, digamos, es la mirada de nuestro espíritu, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si nuestra mirada está oscura, si nuestra mirada está borrosa, por tanto, vamos a ver las cosas de nuestro alrededor muy mal, ¿no? Y vamos a hablar ahora de un tema pues, que está en boga de mucha gente, ¿no? Que son los libros de autoayuda. Y muchísimos en librerías, por internet, la gente lee. Y quizás cuando compra un libro de autoayuda, busca la panacea, busca yo quiero salir de esto. ¿Por qué a veces esto no funciona? Porque los libros de autoayuda, los libros donde en muchas ocasiones nos aferramos, es un complemento al proceso psicológico. O sea, no es una clave, no es una herramienta. Primero porque cada persona es única y especial. Entonces, no podemos basarnos en unas pautas generales. Y segundo porque cuando uno intenta interiorizar esas herramientas, pues a veces se le olvidan, no las tiene presentes, no las ha llegado a, digamos, a interiorizar como antes comentaba. Porque primero debes saber el por qué, y eso en un libro no te lo dicen, porque cada persona somos únicos, somos únicas, ¿no? Por tanto, esa es, digamos, el fracaso, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, en el proceso psicológico sí que recomiendo en un momento determinado para la persona, en una situación concreta, digamos, un libro que le pueda ayudar a esa situación. Esto se llama biblioterapia. Pero claro, en muchas conferencias que he tenido oportunidad de dar, una de las preguntas que se ha repetido es, ostras, es que yo vengo de leerme 4 o 5 libros y parece que estoy como en el minuto 1. Claro, no has hecho ese proceso psicológico, no has hecho ese proceso de autoconocimiento y no has puesto en marcha esas herramientas concretas que son para ti, porque no todo vale. El otro día también una familia, antes del confinamiento, me preguntaban, Enric, ¿por qué si nos hemos leído 4 manuales que nos ha recomendado el profesor, nuestro hijo está siendo totalmente diferente a aquellas pautas que estábamos poniendo en marcha? Pues que precisamente esas pautas a lo mejor, y lo más probable es que no sean para vuestro hijo, ¿no? Con lo que estamos viendo es dos cuestiones totalmente diferentes. Es decir, por un lado, tu propuesta de que esto debería de empezarse desde los niveles bajos en la educación para los alumnos, porque realmente la importancia de la autoestima viene desde el minuto cero, ¿vale? Con la persona. Y por otro lado es cuando ya llegas a una edad y que buscas la bibliografía para superar un problema. Es decir, estamos con dos cuestiones totalmente diferentes. Como si nos leemos un libro y decimos, ¿cómo ser mejor que Messi? Y dices, pues, oye, me he leído 4 tomos y no le doy bien, ¿eh? Correcto, precisamente es así, es así. Y por eso mismo debemos también de dejar de autoengañarnos, que hay un mecanismo del ser humano muy presente que es el autoengaño. No, seguro que la semana que viene voy a estar mucho mejor. O bueno, esto para mí no sirve, o esto es todo un engaño, esto no me sirve, esto no es funcional. Y debemos también de abrir la mente y de probar. Y cuando hacemos ese proceso de decir, bueno, me ha servido y ¿por qué no lo he hecho antes? Insisto. Bueno, hemos hablado sobre la autoestima. No sé si tienes alguna cosa que quieres añadir dentro de lo que quieras, ¿eh? Es decir, bueno, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado también del concepto de felicidad, la importancia de ponerla en marcha y practicarla y sobre todo de tener paciencia, que en muchas ocasiones las personas acuden a consulta y quieren ya, inmediatez, quiero los cambios ya. Bueno, pero ¿usted cuánto tiempo ha estado funcionando así? 40 años. Entonces no podemos pretender cambiar esos 40 años en dos meses. Es decir, sí que es cierto que cada persona tiene sus capacidades y sus habilidades, como antes comentábamos, y podemos empezar a crear ese cambio. Sobre todo esto es algo
consciente y a diario. Habrá momentos en los que uno se encuentre muy bien y habrá otros momentos en los que será insoportable. Pero en esos momentos que son peores, debemos de empezar a valorar y a ser conscientes de que eso es positivo para crear ese estado de estabilidad y de tranquilidad. Porque la autoestima finalmente es como un barco. Si tenemos un barco bien ancho, podemos soportar las mareas. Si lo tenemos pequeñito y de repente con grietas, nos hundimos. Y se me ocurre una pregunta. Cuando una persona tiene muy baja la autoestima, ¿su degradación como persona puede llegar a niveles insospechados? Sí, de hecho, cuando una persona no tiene presente esta autoestima, llegan incluso a generar relaciones tóxicas, relaciones de dependencia, adicciones, incluso a someterse constantemente a todo el mundo. Y eso genera mucho sufrimiento y sobre todo dos emociones, miedo y culpabilidad. Culpabilidad por todo, por cualquier situación, insatisfacción, sentimientos de vacío. Incluso, digamos que la señal clave de que la persona ha caído en un pozo muy profundo es la desesperanza, cuando ya no hay más o no ve más allá. Entonces eso hay que tener cuidado y si nuestros espectadores nos están viendo, pues hay que ayudar a este tipo de personas, ofrecerles una mano y sobre todo ofrecerles ayuda profesional. Muchas gracias, Enric Valls, por tus sabios consejos. Esperamos que a ustedes les sirvan y a todos emplazarles a un nuevo programa. Trataremos un nuevo tema y estaremos con ustedes.